Vamos a... A ver, muchachos, en este laboratorio vamos a ver un tipo de ensayo constructivo, ya, que es muy útil en tema de fracturas, en temas de detección de imperfecciones y en temas de medición. ¿Okay? Se llama el ensayo de ultrasonido. ¿Ya? A ver, ¿qué entienden por ultrasonido? ¿Qué entienden por ultrasonido? O sea que las ondas sonoras, ¿Okay? ondas sonoras porque Ondas sonoras, ya, ok. Un rebote, ya, bien, ¿qué más? por vibraciones internas, ¿no? ¿Cómo? Vibración interna. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Disculpa? Ya, claro. Bien. Una cosa, antes de continuar, antes de nuestra parte de todo. Todos pongan sus CLP, ya, y se van a seguir. A no ser que sea algo puntual que yo les indique, se van, ¿ya? Porque están entrando o están empezando a ver supervisiones de ¿ok? Y por ahí lo veo a los colegas expertos en seguridad. Seguro va a venir por acá. ¿Sí? Ya. Entonces, les decía, o les preguntaba, ¿qué sistema, qué es el ultrasonido? Su compañera ha mencionado un ejemplo puntual, justamente donde se aplica el ultrasonido. Está bien lo que me dijo, ahora voy a hacia ese lado, pero necesito primero definirlo. ¿Cómo definimos ultrasonido? ¿Qué es el ultrasonido? Ondas sonoras. Ya, ok, tiene que ver con el sonido, ¿no? Es la velocidad que el sonido viaja. Ya, muy bien, muy bien. ¿Algo más? Es la captación de las ondas sonoras, Ya. cuando, o sea, el rebote pues, llega y Ya, ok. Está bien, como ideas sueltas tienen ideas por eso. Está bien. ¿Algo más que quieran contar? Antes de que se me olvide porque... antes, bueno, al momento de terminar la clase, ya ustedes se van a llevar sus piezas de fibra de vidrio que moldeado de la clase pasada, o de la laboratorio pasada. Las van a llevar a su casa y me las van a presentar. Otra clase, otra clase, otra clase. La otra clase que yo el otro laboratorio nos toca ya con la misma, ¿no? Sí. Ya, entonces la otra clase, clase. No laboratorio, clase. laboratorio. ¿El lunes? El lunes me presenta, ¿ok? Llevan y le dan su acabado, terminan de linjan, masillan, pintan, para presentarla, ¿ok? Ok. La mitad de la nota de laboratorio va a ser su presentación, la otra mitad va a ser el informe, ¿ya? Para que menos ahí tenemos una nota alta, ¿ok? Después vamos a hablar de tema de los informes, pero bueno, a ver, volviendo al ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es un tipo o una parte de todo el espectro de resonancia de longitudes de onda, específicamente del sonido. ¿Okay? El sonido, al igual que la luz, tiene un rango de longitudes de onda muy amplio. ¿Sí? En este caso vamos a hablar solamente de la parte del ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Sonidos de muy baja, muy frecuencia, baja longitud de onda, densidad e intensidad de frecuencia, que están más o menos arriba de los 20.000 Hz. ¿Ok?
¿ok? Más o menos arriba de los 20.000 Hz. Arriba de los 20.000 Hz le podemos hablar de ultrasonido. Entonces, ese rango, el de sonido, el ultrasonido, está fuera de nuestro rango de audición. Nosotros no lo podemos tratar, no podemos oír. Nosotros tenemos un rango de audición entre ciertos y ciertos decibeles, ciertos y ciertos hercios que podemos oír. Bajo ese rango o sobre ese rango no captamos nada. Lo que sucede con la visión. Nosotros vemos en un rango pequeño, corto o limitado de colores o de longitudes de onda, del espectro electromagnético. Específicamente, más o menos entre 400 y 700. Al ver, bueno, nosotros vemos dentro de ese rango, podemos distinguir una cierta serie de gamas de colores distintas, y más, ¿no? Ahora, los animales tienen órganos especializados, hablando de la luz, el tema ocular, no todos, no algunos, pueden ver en infrarrojo, en la parte inferior de la escala, como las culebras, por ejemplo, por eso del calor, y algunos pueden ver un poco más arriba de hacer el ultravioleta. ¿Ya? Ahora, lo mismo sucede con el tema del sonido. ¿Okay? Los animales tienen un mayor rango en la captación del sonido. Escuchan frecuencias más bajas. Por ejemplo, ustedes han visto, bueno, digo lo que sí, los silbatos para perros. Sí. A veces no se escucha nada. Ustedes soplan y no se escucha nada. Pero los perros no tanto. ¿Por qué? Porque tienen otras. Porque ellos tienen un rango de frecuencia audible mucho más amplio que el de nosotros. ¿Ok? Nosotros no lo escuchamos, pero ellos lo escuchan. Listo. Entonces, de eso trata más o menos el tema del ultrasonido. Ahora, estas ondas de ultrasonido se pueden utilizar o se utilizan en el tema industrial, específicamente dentro de los ensayos no destructivos, para poder caracterizar ciertas particularidades o ciertas características específicas de un material o el tema de defectología. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con defectos internos. Cuando yo hago un ensayo de ultrasonido, o puedo utilizar el ensayo de ultrasonido para determinar primero medición, puedo medir a través del ultrasonido. ¿Okay? Lo que les he explicado un poco en la clase de teórica. Puedo medir a través del uso del ultrasonido. Coloco la sonda de medición del ultrasonido. El sonido viaja a través del material, ¿okay? Se mueve a través del material, impacta en las paredes y luego rebota, vuelve, regresa hacia nuevamente mi sonda de medición o transductor. ¿Ok? Sí, hasta la sonda de transductor. Entonces el transductor o sonda lee esos rebotes, ya les voy a explicar un poco más cómo, pero lee esos rebotes y me arroja una medición. ¿Okay? ¿Qué más? También me sirve para medir los defectos que este material puede tener internamente. ¿Okay? Que a veces específicamente se utilizan en el medio destructivo. Cuando las ondas electromagnéticas, del ultrasonido, viajan a través de un material, como les decía, rebota. Pero si se encuentran un vacío, un cambio de medio en su viaje, en su recorrido, estas velocidades de la pena, los de movimiento en la longitud de onda cambia. Y eso es lo que me lee el transductor o la sonda de medición. Entonces me arroja la medida o la distancia en la cual hay una imperfección. ¿Okay? Hay una imperfección. Eso me permite poder determinar si es que hay o no defectos internos
y a qué altura están, ¿okay? ¿Dónde están ubicados? Ahora, todo sonido, hablando específicamente del sonido, todo sonido viaja siempre a una velocidad, ¿ok? Depende, ¿de qué depende? Por el pregunto, ¿de qué depende la velocidad en la que viaja el sonido? ¿Del aire? El aire no. ¿De qué depende? De la velocidad de la que viaja el sonido, de la fuerza, de la marea. ¿De la agudeza? Del canal, o sea, por donde se transporta. ¿De qué depende la velocidad a la que se mueve una onda, específicamente de sonido? Ahora son dos ondas. Ahora suele ser igual, pero específicamente el sonido que lo confunde. ¿De qué depende esa velocidad con la que se mueve la onda de sonido a través de un medio? De la longitud. ¿Qué tan fuerte ha sido generada? La longitud. Del canal, o sea, por donde se transporta. ¿De qué depende? ¿Del espacio? ¿De la distancia? El espacio para la conductividad de eléctricos. ¿De la distancia? ¿No? La velocidad de De su energía. energía. Menor longitud. Mayor energía. Mayor longitud. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De la fuerza y del iniciado. De la fuerza con la que se ha iniciado. ¿No? Los rebotes. Cantidad de rebotes. No. ¿De qué depende? Piensa. ¿De qué depende la velocidad del sonido? La frecuencia. ¿De qué depende? No se ve bien. Tampoco. Velocidad de la luz. La velocidad. No, la velocidad de la luz es una sola, ¿no? Sí, puede La velocidad de la luz es una sola. Piensen, miren. Piensen. Cuando ustedes están, creo que todos lo hemos experimentado, cuando ustedes están, como ahora, por ejemplo, El eco. que estamos hablando, lo escuchan, digamos normalmente, ok. Ahora, supongamos que ustedes se sumergen en una piscina. Ya. ¿Cómo escuchan el sonido que está afuera de la piscina? Más lento. Más, Entonces la densidad. ¿Cómo lo escuchan? más despacio, digamos. O se escucha muy tenue, muy despacio, muy distorsionado, directamente no se escucha nada. O es un ruido pequeño. Ya, que prácticamente y... Del medio. No, audible sí porque lo escuchas. No es interpretable. Ya, no puede interpretar. Depende obviamente de la fuerza con la que se propague o con la fuerza con la que se emita la onda, ¿no? Si alguien grita o un sonido muy fuerte se lo va a penetrar, pero bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué diferencia hay entre un lado y otro? De la densidad. Densidad. Aquí estamos en un medio gaseoso. ¿La densidad? La densidad, claro. En un medio gaseoso. Si yo me encuentro en una piscina, he pasado a un medio líquido. ¿Qué ha cambiado? La densidad. La densidad. De las densidades depende mucho el tema del movimiento de las ondas, hablando de sonido, ¿Por qué? Porque el sonido necesita un medio para poder transportarse, por donde caminar, por donde migrar, por donde moverse, por donde avanzar. Es por eso que en el espacio exterior, en el vacío, bueno, entre comillas vacío, no hay sonido, no se escucha absolutamente nada. ¿Ya? No se escucha nada. O no se debería escuchar nada. Star Wars es ¿Ya? falso. Porque no hay un medio por donde se transporte ese sonido. ¿Ok? Ahora, ustedes ven películas que tienen que ver con el espacio y Sí. eso es imposible. No hay un medio donde se propague. ¿Ok? Entonces necesitamos un medio. Ahora, esa velocidad depende de la densidad.
del material. ¿Ok? Mientras menos denso es, va a haber menos Más rápido. cohesión entre moléculas, entonces el ruido se va a mover más lento. Y si es más denso, el ruido se va a mover más rápido, porque hay mayor cohesión entre moléculas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí definimos el tema de movimiento, tenemos que tener un medio para que se transporte. Ahora, nosotros sabemos que todos los materiales tienen distintas densidades, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Podemos medirla, podemos calcularla, así. Listo. Entonces, si todos los materiales tienen distintas densidades, ¿qué va a pasar con las velocidades dentro de cada material? De propagación del sonido. Varían. Van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar. Cada una va a tener una velocidad a la que se va a mover el sonido internamente, específica, característica, ¿sí? Dependiendo de la densidad de cada cuerpo. Listo. Entonces, cada material tiene una velocidad de propagación de la onda de sonido específica o característica. ¿Ok? Eso hace que el lector, la sonda de lectura, me pueda predecir, mediante la velocidad a la que se mueve, pueda predecirme la distancia. ¿Cómo así? ¿Cómo puede predecirme la distancia? A ver, ¿cómo creen ustedes que puede predecir la distancia? A ver, piensen. Por el tiempo, Por el, por el tiempo, ¿no? Paso el tiempo. por el retorno que Ajá. realiza el sonido, el eco. Por el tiempo que demora en hacer el retorno. Pues es por el eco, ¿no? Lo hace así, choca, lo escuchan. Y ahí está el eco. Pues se mide esta distancia, ¿no? Yo no recuerdo la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Pero depende de la velocidad. Sí, depende del medio. El normal, o sea, aquí, gaseoso. 340 metros por segundo. Le ponen en este caso cascables de metales. Ahí sí, acá. A ver, piensen. Por el tiempo en el que demora en el eco. El eco, entonces. Distancia por tiempo que. Esa máquina bota, ¿no? Y percibe La densidad. otra vez el sonido de retorno. Lo que va a multiplicar así. Y Ojo, ahí- O puede ser la por variable la- va a ser O puede ser por las variaciones de onda. O sea, hasta se mantiene en una misma, en un material sonoro. Y hasta ya hay otro material, entonces va a variar la onda. no, pero tú no vas de dos ¿Forma materiales. de la onda hablas? Claro. No, pero no va a cambiar la forma de la onda. Pues. A ver, les explico, miren. El tamaño. Tampoco. ¿Cómo se mide normalmente con Sí. una sonda o un equipo de ultrasonido? El equipo de ultrasonido, ustedes van a encontrar, y eso lo vamos a ver, es un transductor que es circular, ¿ok? En ese círculo, dentro de ese círculo, ustedes van a ver una división. Y van a ver, no conocen el mismo color, pero una es la zona de emisión y la otra es la zona de recepción. Por un lado emite las ondas, saca los pulsos, hace pulsos de sonido, y en la otra zona los recepciona. El eco. ¿Ok? Sale el impulso y vuelve. ¿Ya? Vuelve en este momento. Esta tecnología se llama tecnología de pulso eco o medición pulso eco. ¿Ya? Hay pulso y hay eco eco. También, adelante. Estas mediciones para determinar las imperfecciones internas usamos normalmente la pulso eco. ¿Ya? Pulso eco. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la sonda. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver al momento de que les muestre el equipo. Ahora, yo necesito que me entiendan como el eje. Entonces, la sonda, ¿ya? Que es como un conductor pequeño, supongamos que es el plumón. Yo lo voy a colocar encima de un material. Yo tengo un material y quiero medir su espesor. ¿Ok? Asumamos que este es el material, todo el espesor. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a colocar la sonda en la parte superior y la sonda va a empezar a emitir pulso. ¿Ya? Entonces, la sonda va a empezar a emitir pulso. Va a haber pulsos de sonido. ¿Ya? Va a empezar a
¿ok? Hay una zona de avance, zona principal de avance. Hay una zona principal de avance, frente de propagación. ¿Ya? Se propaga más hacia esa dirección. Hacia los lados se va dispersando un poco el sonido. Va perdiendo un poco el sonido. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando estas ondas van avanzando, siguen avanzando, continúan avanzando, y llega un momento en que chocan en la pared. Chocan en la pared. Chocan en la pared. Vuelven a tocar. Vuelven a tocar. ¿Ok? Así que llegan al fondo del material y tocan. Cuando la onda toca las partes externas del material, rebota. ¿Ok? Rebota. Entonces aquí tengo un efecto rebote. Empieza a ir hacia allá nuevamente al frente de ella. Y empieza a moverse otra vez. Y regresa. ¿Ya? Regresa. Y regresa hasta volver al transductor. Y el transductor recepciona ese movimiento. ¿Ok? Ese eco que se genera. Ahora, estos pulsos que se generan al costado, ya en ambos lados del material, porque acuérdense que yo quiero medir la altura, estos que se generan al costado son picos de ruido, ya se considera ruido. Estos picos que están ahí son estos que aparecen aquí, son picos así pequeños, y si yo continúo abriendo la escala, por aquí van a aparecer picos, ya, o más grandes o más pequeños. Esos picos que aparecen después de la medición real que yo tengo, y eso es un poquito más de un poco más profundo, ¿ya? De la lectura de los picos de las señales. Solamente lo básico. Entonces, van a aparecer esos picos. Los picos son ruidos, normalmente no los leo. Ahora, a partir de esos picos yo puedo calcular lo que necesito, que en este caso es la medición de la altura de la probeta. Sí puedo. Hay cálculos matemáticos que me ayudan a poder determinar a través de esos picos de ruido cuál es la altura del material. Ahora, no hay necesidad de utilizar esos picos, ¿no? Normalmente son múltiplos de primero, porque yo lo que voy a tener aquí es el efecto que va a llegar, va a tocar en la base y de aquí va a empezar a rebotar, lo mismo que les enseñaba acá. Va a rebotar. Este rebote es más intenso, más fuerte, ¿ya? Porque viene justo del rebote del frente de grieta, ¿ok? Entonces empieza a avanzar, nuevamente regresa y aquí se va a ver la lectura bastante intensa. Entonces, este frente de grieta, el rebote de ese frente de grieta es el que está acá. Es el que aparece como señal grande. Y de ahí yo puedo leer mi distancia, ¿ok? Ahora, ¿cómo hace el equipo para medir la distancia? Nosotros sabemos que dentro de cada material, dependiendo de su densidad, hay una velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo mido o sé cuántos metros por segundo se mueve una onda dentro del material, lo único que yo tengo que hacer, lo que hace el transductor, es emitir la onda, tomar a la emisión de la onda como pulso cero, como tiempo cero, perdón, y una vez la onda va y rebota, llega el eco, el equipo lo que hace es medir el tiempo, cuánto demoraba. Entonces, cuánto demora en ir y volver, lo divide entre 2 y me saca la Distancia. ¿Sí? Sabiendo la velocidad. Sí. ¿Okay? Si ustedes se demoran 1 minuto para recorrer 100 metros, ya 1 minuto para recorrer 100 metros, yo con un cronómetro en mano les marco el tiempo. Les digo que inician a correr, activo el cronómetro, van, recorren 100 metros y vuelven. Vuelvo a parar el cronómetro. Veo cuánto tiempo se han demorado y puedo hacer una predicción de la distancia que han recorrido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Siempre entre 2, obviamente, porque si di vuelta. Pero bueno. De esa forma mide un pulso eco la distancia. Ahora, esta tecnología no es exclusiva de los ensayos de destructivos. ¿Ya? E incluso no es exclusiva, no es un. ¿Cómo decirlo? Un uso exclusivo o un invento que sea del hombre. Esto existe en la naturaleza. Por ejemplo,
Murciélago. Los murciélagos. Muy bien. Los murciélagos son casi ciegos. ¿Ya? Ven oscuro, ven muy borroso. ¿Cómo hacen para ver hacia dónde se dirigen? Emiten un chillido, que es el pulso. Emiten un chillido y se van moviendo. Entonces, cuando no detectan que hay un regreso, un retorno de ese pulso, o es muy débil, quiere decir que no hay nada a su alrededor, no hay nada, se puede seguir. En cambio, si va avanzando y emite un pulso y detecta un rebote, un eco, ¿ya? ¿Qué traduce o qué interpreta el murciélago? Que hay algo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Seguir volando hacia esa dirección? No. Se va a mover, ¿verdad? Esa es la forma en la que el murciélago ve. ¿Sí? Bueno. Ahora, hay otras formas también que no se utilizan para ver, se utilizan como comunicación. Los animales, como órganos especializados, lo utilizan para comunicarse. Por ejemplo, La abeja. No, por la abeja baila, ¿no? Pero parearse. ¿Las abejas o es...? No, las abejas no. las ballenas. Estaba bien, Las ballenas emiten, incluso también emiten en parte de rangos de sonido libre por el ser humano. El burro. Mientras más cercano el ultrasonido emita, más el ultrasonido, la onda va a tener más intensidad y va a viajar mayor distancia. Bueno, entonces se comunican así las ballenas. Así funciona la radio. Anteriormente, o muchos años atrás, las ballenas podían comunicarse de extremo a extremo del planeta, del Ártico al Antártico, solamente con emisiones de pulso. Ahora, con la cantidad de ruido que hay por embarcaciones y demás, ya no se puede. Todo ese espacio, esa distancia de comunicación se ha reducido bastante. ¿Ya? Bueno, según investigaciones de especialistas en el tema. Biográfico. Biólogos marinos. Ok, entonces, eso es a nivel naturaleza. Ahora, esto de aquí, a nivel tecnológico, no se utiliza solo a nivel industrial, se utiliza también en medicina, como bien comentaba su compañera. Cuando ustedes necesitan saber, el médico necesita saber qué es malo, qué problema les aqueja internamente en los órganos normalmente de la parte blanda del cuerpo, es decir, los órganos internos están en el torso o en el abdomen, en la caja torácica, la caja abdominal, se utiliza una tecnología, o bueno, la tecnología que utiliza ultrasonido, que se llama, ¿cómo se llama esa tecnología? No recuerdo, profesor, y haber visto un House. Sí, ¿no? ¿Un doctor House? Ah, no, un doctor Doctor House lo vi, pero no me acuerdo. Ecografía. Ecografía, se llama ecografía. Ah, ya. La sonda emite un pulso, le pasan por el cuerpo y emite un pulso. Ahora sonda tienen el problema, el problema tiene. Les pasa y emite un pulso. Ese pulso llega al órgano, rebota y me genera una imagen a blanco y negro, un poco distorsionada. Hay que estudiar bien, o hay que estudiar mucho el tema de intensidades para poder determinar qué es exactamente lo que estoy viendo. Porque ustedes ven una mancha negra, pero el doctor ve exactamente lo que está buscando. Una tumoración, una hemorragia, algún cuerpo extraño, o bueno, demás. Por eso se llama ecografía. ¿Ok? Se llama ecografía. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, que asumo que todos les han hecho alguna vez una ecografía, ¿no? No, a todos les han hecho una ecografía. Al momento de hacerles una ecografía, a los que les han hecho y a los que no les han hecho, bueno, escuchen y presten atención. Un líquido. A los que les han hecho ecografías, ¿cuál es el procedimiento que sigue el médico, el procedimiento exacto que sigue el médico para hacerle la ecografía? Limpiar el gel y luego. Ya, el limpio, ok. ¿Qué más? Y luego el gel, un gel. Les pone un gel, ya, ¿qué más?
Y ahí y ahí el aparato, pues, bro. Eso es otra cosa, sí, otra cosa. Así me ha contado, Ya, ok, tienes que tener al menos el área a examinar descubierta, obviamente. ¿Qué más? Y ahí la sonda. Te ponen un gel. Ya, te ponen un gel, que por la misma naturaleza del gel es frío, obviamente, porque es gel. Un gel sobre una situación que tiene agua atrapada, por eso es que es frío. Bueno, le ponen un gel, ¿ya qué más? Y ahí el aparato. Después te ponen ya, el equipo. Eso se llama transductor o sonda. La sonda. Te ponen la sonda. ¿Y luego qué hacen? Mover. ¿Lo dejan ahí? No, lo están Lo moviendo. mueven. Ya. Dos preguntas. Uno, ¿para qué ponen el gel? Y dos, ¿por qué lo mueven? El gel para densidades, ¿no? El gel es para algo de densidad y supongo. No. ¿Para qué ponen el gel? Para atrapar. ¿Y para qué mueven la sonda? A ver, piensa. ¿El gel lo hacen para atrapar el sonido? Para atraparlo al sonido en esa zona que sea. Por la densidad. En realidad te ponen un receptor, te están haciendo un video aquí, te ponen un receptor en la cabeza y se lee. Por el tema de fricción. No. No creo que se me explica. No lo escuché al doctor. En medicina. El Dr. House no lo menciona. Ya, más o menos. Tiene que ver con el tema de contacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo emito o cuando la sonda va a emitir, entonces, cuando se coloca la sonda, ¿okay? Una de las características, uno de los cuidados que se tiene que tener es tener la sonda siempre en contacto con el material. Porque si yo pongo la sonda y la sonda no está en contacto completo con el material, las ondas se van a perder o se van a dispersar entre el espacio que hay entre la sonda y el cuerpo. Ya, en la sonda y el cuerpo. Entonces, al poner el transductor, yo tengo que colocarlo bien, derecho, perpendicular. No lo puedo colocar por colocar o ponerlo así encima sin hacer presión. Tengo que hacer una cierta presión, eso lo voy a enseñar cuando se lea. ¿Ya? Es por eso también que cuando el doctor les coloca el transductor encima, no lo hace despacito. No. Hace una presión, ¿verdad? Ya. ¿Por qué hace presión? Porque le gusta hacerle doler. Sí. Le gusta torturarlo. Siempre. Hace esa presión justamente para evitar el vacío, para que la sonda esté en mayor contacto posible con todo el área que quiere examinar, para que las ondas viajen bien, lleguen bien, se emitan bien, se transmitan bien del equipo hacia el cuerpo y poder tener una lectura lo más limpia posible, ¿ya? Sin aparatos. ¿Okay? Sin aparatos. Los aparatos son lecturas falsas, o sea, ven una imagen y a veces aparece una manchita o un bultito que aparece por ahí, eso son parte del error, se llaman aparatos. ¿Ya? Para evitar que aparezcan esos aparatos, hay que utilizar la mejor forma de las ondas. Entonces, para evitar justamente ese desnivel en el contacto, ¿ya? Porque no siempre está todo al mismo nivel y la sonda es totalmente plana, se le coloca el gel. Se coloca el gel para evitar ese error, ¿ya? No es para que se pueda, por el tema de fricción, para que lubrique, no es para lubricar, es para el tema de transmisión de las ondas. Transmisión, correcto. Listo. Entonces, eso es uno. Y dos, ¿para qué lo mueven? Para tener diferentes puntos de inicio, de partida. Para que, por ejemplo, se vean. Ok. Para tener mayor Eso rango se de llama, para obtener un área mayor de análisis. Ya. Eso se llama barrido. Hace un barrido. ¿Ya? Porque no es lo mismo si yo pongo la sonda aquí que si yo hago esto.
que no es lo mismo, porque si yo pongo la sonda aquí, eso es lo que vamos a ver, me va a medir solamente esta zona. Esto va a aparecer como ruido. Si yo me muevo hacia acá, me va a medir solamente esta zona, y lo demás aparece como ruido. ¿Ya? Y eso es importante para el momento de identificar de topología. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el material, y en el centro del material, o en cualquier parte en realidad, por eso sirve para medir, aparece un defecto, ¿ya? El frente de avance de la onda va a llegar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y va a llegar a un punto en donde va a tocar la última zona del material. Y cuando avance, cuando cambie de medio, este rebote ya no va a llegar con la suficiente fuerza para que lo identifique. Entonces me lee a toda esta parte, todo este tramo, como la altura. Esto digamos que mide 10 centímetros, ¿ya? Y me arroja en el pico más alto, me dice que mide 5. ¿Qué significa? Que está mal el equipo. Exacto. Y a 5 centímetros hay un defecto, ¿ok? A 5 centímetros hay un defecto. Es por eso que yo no puedo medir solo en una zona, o no debo medir solo en una zona. Tengo que hacer un barrido. Si yo pongo acá me dice 5, pero si yo sigo avanzando me va a decir 10, porque aquí no hay defecto. ¿Y qué tal si yo sigo avanzando y acá hay otro defecto y luego me dice 7? ¿Qué pasa? ¿El equipo está loco? No, ¿qué pasa? ¿Hay? Defecto. Defecto ya. ¿Ok? Parece así. Bien. Ahora, bueno, hay una teoría electromagnética detrás de todo este tema de avance o eco, ¿ya? Justo en estas zonas, en las zonas donde tocan estas ondas, hay algo que se denomina como ondas constructivas. Muchachos ya están viejos ya están mayores para hacer ese tipo de cosas. Parecen niños ustedes. Si quieren comportarse como niños, los voy a tratar como niños. ¿Ya? En esos puntos se da algo que se llama construcción o destrucción de ondas. Cuando yo tengo un traslape de ondas de este tipo, es una onda, es otra onda, y tengo la coincidencia de las dos cimas o de los dos valles, lo que ocurre aquí es una suma de las ondas. Entonces yo voy a tener una onda sumada. Digamos que acá mira 5 amperes. Y aquí me mide también 5 amperes. Entonces yo voy a tener una onda así. Y todo esto va a medir 10 amperes. Ya, eso se llama construcción de ondas. Y hay otro fenómeno que se llama destrucción de ondas. Por eso es que no me aparece. Si es que yo no tuviera ese fenómeno, aquí me aparecería un montón de picos así. ¿Ya? ¿Por qué no me aparece? Porque esa zona es destrucción. ¿Cómo es destrucción? Lo inverso de esto. Al contrario de esto. Tengo una onda que se está moviendo de esta forma y la otra onda que se traslapa va justo al revés. Entonces yo tengo coincidencia de un pico con un valle, de un valle con un pico, y un pico con un valle. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las ondas se restan. ¿Ya? Tengo 5 amperes, por ejemplo, de medición acá, y aquí tengo 5 amperes, porque se supone que estoy teniendo la misma longitud de onda para todo, porque tiene el mismo pulso. Entonces, 5 menos 5, voy a tener una onda así. No me va a leer nada, por eso es que yo aparece una línea. ¿Ok? Se llama construcción y destrucción de ondas. Es un fenómeno cuántico en realidad, pero en óptica. Bueno, entonces el resumen del tema de cómo interpretarlo y cómo leerlo. Ahora vamos a reflexión de luz. Nosotros vamos a utilizar el equipo de medición
diseño. No es complicado utilizar este equipo. Es bastante sencillo en realidad. Otra densidad ya no. A ver, miren, esta es una probeta normada, ¿ya? Es una probeta normada. Aquí podemos leer un montón de distintas cosas, ¿ya? Este de aquí se utiliza más para el tema de capacitaciones de personal en ultrasonido, ¿ok? De aquí me interesan solamente dos cosas puntuales, que básicamente se traducen en una, leer defectos, ¿ya? Miren, el equipo es este, ¿ya? Este es pequeñito. ¿Sí? Hay equipos estos que son muy portátiles y otros equipos que son más grandes que parecen televisores, ¿ya? Como el que se ve ahí en la imagen. Esto es como un televisor. Utilizar ese que está ahí arriba en la imagen es más complicado, porque ahí sí necesitan ustedes hacer una medición, un movimiento de dentro de un medidor, ¿ya? Tienen que estabilizarlo, ver, medir y algunas veces hacer cálculo. Es un poco más complicado. Esto es más sencillo, solamente nos permite leer de una forma más rápida. Ahora, dependiendo de la calibración de los equipos, ya de los pulsos, de la potencia que tenga el pulso, va a depender o va a tener un cierto error en la medición. ¿Ya? Es normal tener un error pequeño en la medición, pequeño, ¿sí? Siempre es normal. Y mientras más grande sea la probeta, es mayor el error, ¿ok? Depende del equipo. Estos equipos, como son pequeños, son limitados. Ahora, si tengo un equipo más grande, como el que está ahí atrás, ahí puedo cambiar los pulsos, ¿ok? Para que sean más amplios y demás. Bueno. A ver, acérquense todos aquí. Todos aquí a la mesa. Acérquense todos. Lo que me interesa es que vean. Yo soy bueno, ¿sí? Se acabó. Miren, presten atención porque ustedes van a medir, presten atención. Ya, pero dicho presten atención, no graben, presten atención. ¿Están grabando? Por estar grabando ustedes no prestan atención y de ahí tienen que ver el video, no es más fácil verlo acá. Este es el gel, ¿ya? Este es el gel. Una cosa con el gel no se utiliza demasiado. Como les digo, no es para lubricar, o sea, no le van a poner un chorro gigante y luego van a estar con toda la probeta. Bueno, el problema es que también se les puede resbalar, ¿ya? Se pone puntual, una gota suficiente. La idea es que el transductor esté húmedo. Ahora, si usted... Para el frente. Sí. Si ustedes se fijan, miren, este es el transductor, ¿ya? ¿Ven la línea ahí? Ahí hay una línea que separa las dos partes del transductor, ¿ya? Sí. ¿Cuáles son las dos líneas? ¿O qué me divide? El emisor receptor. Claro, el emisor o el pulso, el emite el pulso del receptor o el eco. El eco, ¿ok? Ya, esas son las dos zonas. Y ahora, saber cuál es cuál, hay que probarlo. Positivo, negativo, ya, el ECA es el pulso y el ECA es el eco, según lo que dice aquí. Bueno, habría que probarlo, pero da igual. Ahora, es fácil medir aquí, miren. Prendemos el equipo, ya. Prendemos el equipo. Lo que vamos a hacer en el laboratorio ahora es medir espesores, ¿ya? Pero les voy a enseñar igual cómo mide defectología, defectos. Si ustedes se fijan bien aquí en la probeta, aquí hay un punto, ¿ya? Ese punto en la probeta es un defecto interno colocado ahí a propósito, ¿ya? Tiene un montón de características, porque por eso ve un montón de reglas, un montón de líneas. Hacia el otro lado ven ángulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto sirve para medir,
¿ya? Para calibrar, para enseñar el tema para capacitar el tema de ultrasonido, ¿ya? Pues esto es otro equipo más complejo todavía. Voy a usar este para medir esto, ¿ya? Y aquí hay una diferencia de materiales, diferencia de densidad, diferencia de medio, ¿ya? Esto es acrílico y esto es... ¿Qué es esto? Aluminio. A ver, toca ver si es aluminio. ¿Qué materiales? 2 ciclos llevan estudiando materiales, ¿ah? ¿Y no pueden identificarme un material? Acero inoxidable. Acero inoxidable. Acero inoxidable. ¿Ok? Acero inoxidable. ¿Ya? Si fuera Zamac, válido o aluminio, esto no pesaría nada. ¿Ya? De ahí pulsan cuánto pesa. Bueno, entonces, estos equipos lo bueno que tienen es que si yo lo dejo usar se apaga. ¿Ya? Prende el equipo y necesito calibrar. ¿Ya? Calibrar. Ahora, se puede calibrar de distintas formas. Nosotros vamos a calibrar de acuerdo al material. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿tengo un lapicero? Si ustedes se fijan, miren aquí. Aquí dice VEL, VEL. ¿Qué significa eso? Y la unidad es metros por segundo. Velocidad. Velocidad, ¿sí? Aquí está la velocidad. Aquí les dice la velocidad a la que está moviendo o a la que el eco, el pulso se está emitiendo. Aquí se está emitiendo el pulso. No escuchamos nada. ¿Por qué? Porque tiene otra frecuencia. Porque tiene otra frecuencia, ¿sí? Si no, ahorita seríamos todos sordos. ¿Ok? Porque los pulsos son muy intensos. Entonces, aquí me dice la velocidad. ¿Ok? Entonces, yo tengo que cambiar esta velocidad dependiendo del material que tenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me voy a menú y me voy a ajustes. ¿Ok? Tipo de velocidad. Ingreso ahí y voy a materiales. ¿Ok? Ingreso ahí. Y aquí tengo una serie de materiales. Mire, ahí está para la toma. La velocidad que han visto de 4700 es para la toma. ¿Ya? Ya están preprogramados. Ahora, yo puedo programar también. Ya, pero eso les enseño en un momento. Aluminio, titanio, acero, acero inoxidable, vidrio, latón. Acá tengo una velocidad de latón, hierro fundido, y acá tengo otra velocidad de latón, y acá tengo poliestireno. ¿Ok? Este tipo de equipos de ultrasonido o de ensayo no destructivo se puede utilizar en la gran mayoría de materiales con ciertas excepciones. ¿Ya? Tienen que ser sólidos, tienen que ser bastante, no muy poco densos, ¿okay? Y pueden ser hasta elásticos como los elastómeros. Ahora, donde no se puede medir o donde no se debe medir, por ejemplo, es en madera, en papel, en espumas. Ahí no puedo porque son poco densos, ¿sí? Y no son muy cohesionados, ¿okay? No se puede medir. En los demás sí puedo medir. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Acero inoxidable. Entonces, ¿qué selecciono? Acero inoxidable. Inoxidable. Entonces, selecciono aquí, oprimo. Aquí salió solo el menú, entonces ya puedo regresar con F2. Con F1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por si el gel. No necesito limpiarlo. Gel. A no ser que esté con óxido. Si está con óxido o tiene algo sucio que no me va a permitir medir, ahí sí, pues. ¿Ok? Ah, no, porque esta probeta está totalmente lisa. Y de hecho la he usado hace poco. ¿Qué hago primero? ¿Qué tengo que hacer? Gel. No. Calibrarlo. Primero tengo que ver la velocidad. Si es que está bien calibrada. Dice 5800. ¿Hace rato de cuánto era? 4000. Entonces el cambio que he hecho sí se ha hecho. Sí se ha hecho el cambio. ¿Ok? Ya tengo 5800. Después les explico dónde pueden encontrar esas velocidades antiguas. Está en internet, pero bueno. ¿Qué hago ahora sí? Entonces ahora sí le puedo poner el gel. Como les digo, poquito. ¿Ya? Vamos a medir justo aquí, que eso es lo que me interesa. Este es bastante líquido, ya está, suficiente. ¿Qué hago? Cojo el transductor. Como les digo, este equipo está programado para apagarse solo. Si no se gasta demasiado la batería. Cojo el transductor. Y lo que hago es simplemente es palpar, a palpación. Coloco el transductor, pongo el dedo encima, ¿ya? Y sobre el gel coloco y hago presión. ¿Qué dice ahí? 45.4 milímetros. 45.4 milímetros.
Yo me puedo mover un poco hacia adelante. Me puedo mover un poco hacia adelante porque estoy en la zona donde está este de aquí. Ahora, si yo me muevo hacia donde está el punto, ahí donde está el punto, ¿qué dice? 14.4. Ha cambiado la distancia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ha cambiado la distancia? Por el defecto. Porque hay un defecto que se interfiere en los pulsos. ¿Ok? Ya. Dice 14.4. A ver. Ahora los quiero ver lo que han aprendido en su curso de medición. Miren ese punto. Ahí está. Miren a qué distancia. No pueden. Hacen su 5 Miguel. Hacen su 5 Miguel. Con profundidad. Cuidado con este. Así, sí. Así también, lo mismo. Deberían ser lo mismo, si no me Sí, sí. ¿Cuánto mide? 14. A ver, préstame. Dale. 14 puntos. ¿El 5 o el Haría un consenso. Miren, cada uno mida. Miren, ahí está la probeta. Cada uno mida. 14. No se quitan los guantes. No se quitan los guantes. 5 puede ser 14.5 más o menos. 14.5 o 14 y medio. 14.5. 14.55. 55. En el 5 y en el 6 está Más o menos. En el 6 estamos haciendo. No, en el 5. En el medio está bien. 14.55 entonces, más o menos. Claro, 14.55. Aprox. ¿Ah? ¿Es qué? No, está bien. 0.05. Es .005 pues. Está bien, 55. La probeta. Miren, ahí están leyendo. Midan. Su compañero ya hizo una medición. Hagan otras mediciones. Con profundidad, pero... Miren. ¿Quieres medir mejor? Toma la probeta. Llévala para allá. Cuidado de Sí, pues. Ahí más o menos. 14. Pero tiene que ser en la primera línea de arriba. Ya, pues, Ahí ha tocado. sí. En la primera línea. Ya, pues 14, lo mismo, 14 y 4 esta vez. 14 y 4. Más o menos. 14 y 4. 14.4. 14 y 4. Es que es profundidad, ya, pues. Así. 14.4 me da. Sí. Aunque. Sí, 14.4. Sí. 14.4. ¿Quién quiere? A ver, vas a mira. Así, pero úsalo como tope pues así, ve. usar guantes. No, sino que este guante es bien tosco. Pero el de arriba. Este no es guante. Acuérdense que el defecto puede ser así, pero donde llegue el eco es la parte superior. Sí. Yo tengo que medir la parte superior, no puedo medir el tajo. ¿Cuál será? O no puedo medir hacia abajo, tengo que medir justo donde empieza el campo. 6.5. 14. Sí, 14.5. A ver, ahí. Eso siento mi gel nada más. En sus guantes. Para que quite el... Para cambiar de guantes, ¿no? Sí, tienen que acostumbrarse. Tenía de esas, pero me logré con De esos no, les he dicho, tienen que ser con eso, tienen que ser de ese tipo, coherente. Esos son dieléctricos, aquí no utilizamos corriente.
Ponlo derecho, pues. En el laboratorio de electrónica. Sale a ti 14 y 5 más o menos, ¿no? 14 y 4, ¿no? No serán así, se elaboraron fibra de carbono. ¿Ya? Creo que el momento que lo saqué varió un poco la medida, por eso me salió 14.55. Tu pulso, Otro pe. tema, no se deben sacar las resoluciones y hacen justo donde estoy midiendo. Sí, sino como estaba para la parte de atrás. ¿Cuánto te ha dado a ti? No tenía posición. Eso vale, Pablito, que te Primero vale. buscas el 0 y luego buscas el otro número donde queda el 0. Hay unas ciertas variaciones. Por los pulsos. Ah, pues acá promedio, ¿no? Promedio de todas las medidas, 14 puntos ya lo va a dar. Ya promedio las medidas. Promedio. Creo que se mide de acá, desde el límite Son mediditos, un poquito. ahí no lo metas. ¿Cómo no lo me hace y choca? Como el de profundidad. Ahí choca. Pero ponlo derecho, pues derecho. 14.5. 14.5. Ah, me ha dado 4, ¿ah? Yo tengo precisión de máquina, pensando. Con precisión de máquina. Suave, esa baleta. Pero no debe ser exacto porque No, pero- tiene un error de Yo también tengo errores durante. No, pero es que también tiene errores. Que también tiene errores. ¿Cuál? Deben tener entonces la misma. Pero también, ahí el está. error de este, pues no sabemos. Por eso debe ser la misma entonces. Variación. 14.5. Otro quiero Otro leer. que mida, otro que quiera medir. que trabaja con Bernier. Trabajaba. Desde los 5 años. Desde los 5 años pues, se puede llegar a los 5 años especiales. Ah, sí. A ver, tú sí. ¿Tú qué ves mejor? 14 cuánto? 6.6. 6.6. No, 14, ¿no? 14, A mí de nuevo 2.66. Oh, 14, 14, 5. ¿Qué? Entre 14.4 y 14.6 más o menos. Pero 14.7 no pasa. 14.5 milímetros. Sablé también el 14.4. Vamos a aprender a medir. No, de verdad, pues aprende. Me falta que midiendo. Falta experiencia midiendo, porque me miden, toman el vernier y miden así. Ah, medir. No, con profundidad. Tampoco en realidad. ¿Tampoco? Puedes medir así, pero así. Si mides así. Y otra cosa, al momento de medir, ustedes miden acá, ya, toman ahí su medición, cierran ahí, hasta donde llega, y luego hacen esto. En ese movimiento ya descalibraron la medida. Se mide ahí, exactamente ahí donde está. Yo me tengo que acercar al vernier. ¿Acaso no les han dicho que tienen que tener el nonio cerca frente a los ojos? ¿Nunca les han dicho eso? Que tienen que tener el nonio frente a los ojos para poder leerlo. Tenía su partecita para apretar. Este es automático. En el trabajo no vas a encontrar un. No, tenía un Tenía uno. un cilindro que para apretar. Este es automático. Ah, Sino que se mueve. Se han acostumbrado al. Bueno, ya. Yo le he medido esto, ya, y está justo ahí en esa medida. 14.45. ¿Ok?
Entonces, esto lo he hecho solamente para que vean que mide defecto. ¿Ya? Para medir defecto. Solamente para que vean que mide defecto. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora, o lo que les corresponde hacer a ustedes en el laboratorio, es medir espesores, medir tamaños de materiales. ¿Ya? Entonces, si yo quiero medir el tamaño o el espesor de esta probeta, ¿qué tengo que hacer? Ya les expliqué. ¿Ya? Ya les he explicado. Seleccionar el material. Primero reviso esto, la velocidad del pulso, ¿ya? Para ver el material. Si no tengo idea si esta es la velocidad del pulso, me voy a lo calibro nuevamente. Acá, tipo de material, entro materiales y ahí están todos los materiales. ¿Ya? Yo les voy a dar todo, bueno, la gran mayoría de estos materiales para que ustedes miren. ¿Ya? Y me van a dar sus correspondientes o respectivas mediciones. ¿Ok? Les voy a dar dos o tres probetas de cada material. Y por cada grupo, como solamente hay un equipo, me van a medir todos los materiales. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me entienden? Ahí se organiza. ¿Ok? Bueno, aquí seleccionan los distintos materiales. Titanio no les voy a dar porque titanio no hay. ¿Ya? Ahora, va a llegar un momento, van a haber materiales que no estén dentro de esa Para calidad. medir el espesor, dijo, ¿no? Sí, claro. Solamente espesor. Depende de lo que quieran medir. Aquí puedes medir espesor y puedes medir altura. No, pero que Altura y espesor. Depende de donde coloques la zona. depende de lo que tengamos en el... Depende de lo que te pida. Ah, ¿te refieres a lo que les voy a pedir que mida? Bueno, pues depende de la probeta que les voy a dar. Ya, ahorita veo las probetas que les puedo dar. Yo les voy a decir que mida. ¿Ya? Entonces, de esa forma se mide, ¿ok? De esa forma se mide. ¿Ya? No me vayan a descalibrar el equipo. La sonda no se golpea, ¿ya? La sonda no se golpea. No la estén dejando, no la estén tirando, déjenla siempre así, ajustada. ¿Ya? No la paren tampoco, me malogran, me rayan el transductor. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Tengan ese cuidado. Y como les digo con el gel, ¿ok? No le embadurnen totalmente todo el... ¿Ya? Ahora, pero en un momento voy a traer dos. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Acero. No, Acero. es... En clasificación simplemente acero, porque estos son 1020 y estos son 1045. ¿Ya? 10, acero, simplemente acero. ¿Ok? Simplemente acero. ¿Esto qué es? Latón. Ya. ¿Esto qué es? Aluminio. ¿Esto? Acero inoxidable. ¿Y esto? Bronce. Cobre. No, cobre. Cobre. El bronce se parece a esto. A cobre. ¿Ok? Listo. Tenemos todos estos materiales. Ahora, ¿qué van a medir? Aquí espesores. ¿Ya? Las planchas planas, espesores. Todos los cubos, estos cubos también espesores. ¿Ya? Aquí espesores. Si pueden medir el alto aquí, sería bacán. Pero bueno. Ya, aquí también altura. ¿Ok? Aquí también altura. En las cilíndricas, que les he dado esta y esta, me van a medir altura. ¿Sí? ¿Ok? Esta altura. ¿Ya? Aquí, ¿qué van a medir aquí? No. O sea, el Van a medir espesor del... el espesor de pared. Ajá. ¿Ok? La pared. ¿Ya? Aquí van a medir espesor de pared, aquí espesor, aquí espesor. ¿Ok? Dentro de esto, bueno, solamente podemos medir espesor. Aquí y aquí lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Espesor. Y aquí altura. ¿Ya? Eso es lo que van a medir. ¿Ya? En la cilíndrica de allá también altura. Sí, también altura. Del acero. Dentro de todo esto, al hacer estos ensayos, van a encontrar algunas pequeñas dificultades. Vamos a ir resolviendo durante el camino. ¿Ya? Como el proceso no es muy complicado, pueden ir midiendo. Un grupo mide una probeta, otro grupo mide otra probeta, pero lo que sí quiero que cada grupo mida, y ahorita les traigo los vernieres, son todo lo que van a medir aquí, pero con vernieres. Entonces van a hacer una comparación entre el vernier y el equipo. ¿Ya? Vernier y equipo. ¿Ok? Voy a traer vernier y así se lo van a medir todos los grupos. Pues acá no hay otro material.
Ah, ¿verdad? Espérate, otro material. Se la vuelta. Ese era. Acero, acero. Acero, ¿eh? Sé que les digo, no me dicen. Ah, no te excites, amor, tranquilo. No me eches de arreglo, tu mano. ¿Cuál es la mejor? Cero, ¿eh? ¿El 15 o el 25? 32.25, 32.15. Ya, dale, dale. 29.3. Espérate, no lo saques, ¿eh? Tranquila, dele. Vamos a medir varios. 3. Oye, Y ahora sí. mide. Echa el gel. Ya, ese es con la moneda, el trapecio con. Trapecio, es normal, es el único trapecio porque los otros son hexágono. Ya. Trapecio. Y esa con la Espera. Hexágono grande 4.7. El otro, pues, el imán. No sé, no le mandé foto. Pues dicho como para probar con los valores. Prueba mejor, prueba. Desde más bajo hasta más grande. Ya. Ahora sí. Proceso cuando se hacen este tipo de perfiles, ya estos perfiles primero se hace un colado, un perfil mucho más grande o un bloque, igual que el acero, exactamente igual que el acero. Y luego esto pasa por procesos de laminado, ya se lamina, o sea, entra el bloque y empieza poco a poco a reducir el espesor. ¿Ya? Claro. Esa reducción de espesores Por hace que el grano que tiene la estructura interna, se deforme. Y al deformarse, el material se vuelve más frágil. ¿Ya? Uno, se vuelve más frágil. Dos, se vuelve más dúctil. ¿Ya? ¿Ok? Pero, ¿por qué hago ese recocido? Para poder, La capa Porque ha pasado por ese proceso. ¿Para qué lo hago? Para que se vuelva Para, a su estado normal. Inicial. digamos así, por eso se llama recocido. Para, no, normalizar es otro proceso. Para poder aliviar las tensiones internas. Eso es el para. Yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso de No, de laminado. El laminado me deforma el grano, entonces tengo que homogeneizarlo o aliviar las tensiones internas. Eso es lo que les preguntamos.